Hay una costumbre dentro de nuestro mundo evangélico, dentro de las iglesias, y es el tomar la Biblia y memorizar textos. Y nos gusta memorizar textos bíblicos, pasajes bíblicos que nos llaman la atención. Y creo que es muy típico encontrar textos como el texto de Juan 3, de capítulo 3, o quizás Salmo 24, ¿no? O algunos otros textos como el 2 de Corintios 5:17 u otros que de alguna manera nos vienen a la memoria. Y de hecho no dejamos de lado el Génesis 1:1. ¿M? Pero, ¿cuál es el texto más importante de la Biblia? ¿Cuál es el texto más relevante en las Escrituras? Eh, Aquí creo que había que responder a este aspecto y a tomar en cuenta la palabra de Dios en toda su dimensión. Primeramente, tenemos que mencionar que Dios es el que se dio el trabajo de comunicarse para con los hombres. Él es el que empieza la comunicación que se había roto entre Dios y el hombre. El hombre, de hecho, no podía realizar alguna forma de restauración de esa relación, aunque por mucho tiempo trató de realizar ya con sus añadidos y con algunas creencias que fue asumiendo con el tiempo, ¿no? De poder acercarse a Dios. Y de hecho que en las culturas habían quedado algunas cosas como sacrificios o algunas formas rituales para poder acercarse a la divinidad. Pero eso no, no era lo más importante, no era lo que Dios había estipulado. Y por eso encontramos nosotros que Dios comienza a utilizar la palabra. Dios utiliza la palabra. Y por eso dice que en el principio estaba la palabra. En el principio estaban las escrituras. Estaba, bueno, como escrituras no, sino como palabra, palabra de comunicación, como palabra que comunica, como palabra que relaciona. Dios entonces habla al hombre. Dios se comunica con el hombre desde el principio. Trató de rescatar al hombre de su condición alejada de Dios y de esa condición de pecado que le impedía poder tener esa relación. Dios planea, nos da sus propuestas y poco a poco utiliza eh, hombres también para comunicar su verdad. Y le comunica a estos hombres dándoles la revelación, es decir, la revelación de lo que él quería que el hombre supiera, de aquello que Dios estaba haciendo para él. Creo que ahí hay una grande situación. La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra justamente eso, que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres, dice, a nuestros padres por mucho tiempo atrás, ahora nos habla por el Hijo, dice, ¿no? Por el Hijo, es decir, Dios planeó, tuvo un plan especial y por lo tanto se comunica y luego nos da esa gran venida, esa gran comunicación del envío del gran misionero de misioneros a Jesucristo. Pero hablando entonces del texto, vamos a mirar un poco lo que dice la palabra de Dios. Muchos hablamos de la palabra como la ley de Dios, como mandatos, como obligaciones. Sí hay en la Biblia lo que tiene que ver con la obediencia, con la sujeción a Dios, pero será simplemente a rajatabla el cumplir con ciertas normas para tomar, para que estemos a gusto con Dios. ¿Será de esa manera? ¿O es que necesitamos algo más que un cumplimiento formal de aquello que Dios ha establecido? Bien, la Biblia dice que Dios habló y nos dio su palabra, es decir, su instrucción. Esa instrucción que en las traducciones de nosotros se conoce como la ley, la ley.
Y la ley no solamente son mandamientos o obligaciones del hombre, la ley tiene que ver con la instrucción del Señor, con esa palabra de Dios que comunica al hombre para que el hombre entonces active y vuelva a tener una relación con el Señor. Dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, ¿m? Que convierte el alma. Una versión que tengo aquí dice, la ley del Señor es perfecta, que reanima el alma, reanima, la reaviva, la reafirma. ¿Mm? Dice por otro lado que el testimonio del Señor es firme y da sabiduría, dice, al simple, da sabiduría al ingenuo, da sabiduría al que no la tiene. ¿Mm? Y esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría que necesitamos los seres humanos hoy día. Con urgencia necesitamos en esta sociedad que parece que es una sociedad que ha olvidado cómo manejarse, cómo conducirse y que rompemos leyes, quebrantamos normas, hacemos lo que queremos y cada uno busca su provecho. Esto me hace acordar a lo que en Jueces indica en varios momentos, en varios pasajes. Dice que el pueblo hacía lo que quería, lo que le bien parecía. Cada uno hacía eso. Y estamos viviendo una etapa así, como que ya la autoridad se ha perdido muchas cosas, pero lo que no se debe perder, y de alguna manera también lo religioso va mermando, pero lo que no se debe perder es justamente ese principio del valor de Dios que habla al hombre y que todavía le extiende su mano para que pueda el hombre venir y probar aquello que es importante para su vida y ordenarse también de acuerdo a los propósitos de Dios. Claro, nosotros queremos libertad, dice sí, pero no es libertad, no implica libertinaje. Libertad implica el propósito de Dios para vivir de acuerdo a eso que Dios quiere. Y esa es nuestra libertad, justamente. ¿Por qué? Porque nos lleva a sentirnos libres en espíritu, en verdad, ¿ya? Y libres de la condición de nuestra naturaleza que nos doblega, que nos lleva al mal, que nos tiende a muchas cosas y que de alguna manera nos lleva al caos, ¿no? La shalom de Dios, que es la paz, es justamente contrario a ese caos, ¿no? Rompe con el caos humano, rompe con el caos que la maldad y el pecado ha hecho en este universo. Pero dice también aquí, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Los preceptos, aquello que está en la palabra, hemos dicho en la Torá, en la ley, podemos llamarlo así, en el libro de instrucciones, ¿no? Estos 5 primeros libros de la Biblia, ¿ah? También habla de mandamientos, así que hay mandamientos, preceptos, testimonios, todo son palabras que están ligadas a una sola, que es la instrucción de Dios, aquello que su pueblo tiene que conocer. Dios es como un gran maestro, Dios es como un gran instructor que va dando la palabra adecuada a su pueblo. ¿Mm? Y en ese aspecto el hombre también tiene que asumir esa responsabilidad porque la palabra de Dios es como miel, dice, al paladar, y que entra de alguna manera a la vida y nos hace libres y nos hace vivir en una dimensión como nadie se imagina. Dios es el que produce eso. Y también lo dice en el Nuevo Testamento, el querer y hacer por su buena voluntad. Entonces, el temor del Señor, dice, es bueno y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Hoy, en una sociedad consumista y materialista, de seguro que el oro es muy ambiciado, los materiales ambiciados, los bienes son ambiciados. Y a veces los cristianos tampoco evadimos eso, porque hay ciertas tendencias que tienden a eso y a tener prosperidad material y que creen que ese es el objetivo, cuando eso no es el objetivo que Dios quiere para el hombre. Sí, queremos que Dios quiere que vivamos sin ningún traspié, sin dificultades, pero lo más importante es esa riqueza de los cielos.
Ya lo decía el Señor Jesús, ¿no? Que debemos guardar los tesoros, ¿ya? Esos tesoros que son eternos, y no los tesoros temporales que se quedan aquí. Así que con esto es importante, dice en el texto, nuevamente el salmista nos dice en el versículo 8, con ellos, Señor, con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. Y es buena la amonestación, ¿cierto? A algunos no les gusta que lo amonesten o le indiquen sus errores o sus fallas o sus pecados. No gusta eso, no es muy popular. Pero qué bueno que sea así porque, bueno, no que sea así esto, sino que sea esa actitud de parte de Dios de amonestarnos a cada uno de nosotros para observar y qué cosa, en qué andamos mal y cómo anda su pueblo. También es necesario que Dios lo exhorte, ¿verdad? Esa exhortación es importante porque nos corrige, nos cambia, nos transforma. Y si somos gente moldeable para corregirnos, pues atenderemos a aquello que es la instrucción de aquel maestro, de aquel que tiene los principios, ¿no? Él entonces nos da esas pautas. ¿Y por qué no sujetarnos a él? No, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero como me lo imagino, como sueño. No, es que estas cosas no son así. El ser humano tiene ideales y sueños, pero son sueños que de alguna manera se forjan egoístamente, pero no pensando en el otro, en el prójimo y también en toda la dimensión de la vida. ¿Mm? Aquí la palabra de Dios nos da entonces esto como una necesidad. Dice, ¿acaso hay quienes reconozcan sus propios errores? Nadie quiere reconocer sus errores. Nadie o acusa al otro, y tenemos una sociedad de ese tipo, ¿no? Que siempre está acusando, ¿no? Al otro tiene la culpa. Yo no tengo la culpa. Pero ¿saben qué? Dice aquí el salmista, y se hace esa pregunta, ¿no? Y esa pregunta digamos, analiza su interioridad a la luz de esta palabra, de esta instrucción. Y si acaso hay quien reconozca sus propios errores, perdóname por los que no puedo recordar. El texto de la Reina Valera 60 dice, perdóname por los que me son ocultos. Los que no puedo recordar, porque hay muchas cosas que olvidamos los seres humanos y especialmente tratamos de guardar aquello que es bueno, ¿no? Por eso hay un refrán que es muy popular, ¿no? Que las cosas del pasado fueron mejores, dice algo así, ¿no? ¿No? Todo pasado fue mejor. ¿Y por qué? Porque estamos guardando aquello que recordamos que es bueno. Lo negativo lo olvidamos, o tratamos de olvidarlo o cubrirlo. Pero en alguna manera olvidamos muchas cosas también, que, eh, que no lo hacemos intencionalmente, sino porque si todos quisiéramos recordarlo, posiblemente tuviéramos conflictos muy fuertes. Nuestro mecanismo interior, el Señor hace que vaya diseminándose, vaya saliendo aquello que puede estar perturbándonos a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos caminando de una manera, digamos, equilibrada, ¿no? Entonces hay cosas que se van olvidando, no estoy diciendo que se guardan o se ponen en un depósito, no, sino que van desechándose de la vida y por lo tanto por eso no recordamos algunas cosas de esas. ¿Ya? Pero sí recordamos lo bueno. Pero es necesario también aquí reconocer esa limitación, decir, Señor, líbrame de aquellas cosas que no recuerdo, que me son ocultas o que yo hice en algún momento, Señor, ¿no? En algún momento de esos errores que cometí. Pero algo más dice aquí la palabra, no permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. La soberbia, un pecado fuerte, ¿no? Un pecado de orgullo, ¿no? Esa soberbia que fue el inicio de todo el conflicto que ahora los humanos vivimos. El orgullo, la soberbia, ¿no? El creerse autosuficiente para tratar de manejarse a sí mismo y hasta la idea de lograr ser Dios, ¿no? Acercarse
no solamente a lo divino, sino a asumir divinidad siendo simples humanos. Pero acá dice la palabra, no permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados. Líbrame, Señor, de pecado. Y nadie podrá entonces culparme de nada. Líbrame, Señor. ¿Quién nos puede librar a nosotros? ¿Quién nos puede quitar de nuestra mala manera de vivir? Solamente es Dios. Ahora, bajo ese aspecto, entonces el salmista va diciendo de este modo, tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Señor, tú eres mi cimiento, tú eres mi fundamento, tú eres sobre el cual estoy solidificado. Estoy seguro en ti porque, Señor, tengo una base seguro de que me guarda. Eres tú, Señor. Pero también, como tú eres mi fundamento, tú eres la roca de cimiento, entonces también eres mi redentor. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos redención del conflicto alejado de Dios y de esa figura que decía el hombre de Dios de la antigüedad con respecto a que el hombre tiene un vacío en su interior y que solamente Dios o una forma de Dios la puede llenar, ¿no? Es un vacío que tiene la forma de Dios. ¿Sabías eso? De repente dice, no, yo no creo en Dios, no, no creo en esto, o tengo mi idea acerca de Dios, o que, bueno, las ideas que tengamos, los conceptos que tengamos frente a Dios no sirven de nada. Algún día, de alguna manera, tendremos que rendir cuentas delante de Él. Pero podrás decir, Señor, tú eres mi roca y mi redentor, o, o tendremos que apartarnos de Él porque el temor y el miedo, ¿no?, de su presencia y por el pecado me alejan de Él. La Biblia dice que en un momento cuando Adán había desobedecido con Eva, ¿no? Dios los vino a buscar y dice que lo llamó a Adán. Y cuando Adán escucha la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. ¿Cómo es eso? Cuando Dios venía y le hablaba y lo llamaba a Adán, Adán corría a la presencia de Dios con gozo, con alegría. Ahora se esconde. ¿Por qué? Porque el miedo había entrado a su corazón. El haber desobedecido a la palabra de Dios lo lleva a sentir la culpa, y se aleja. No lo reconoce, pero se aleja. No puede decir, tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. ¿Mm? Más adelante, el Señor indica que Él es el que va a hacer la redención para el hombre, es decir, la restauración de esa relación. Y de esa manera, el hombre va a tener que reconocer que justamente Él es el Redentor, Dios es el Redentor, Él es el que me perdona de todo, me saca de esa condición de pecado, me quiebra esa falta de relación con Dios y hace el puente para que nosotros crucemos y podamos entrar a su presencia. Y creo que ese es un buen pensamiento. El salmista dice, por eso, tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Porque estaba pensando en el propósito de Dios, de acuerdo a Él. Y creo que ahí viene el asunto. ¿Cuál es el texto que más importa para el creyente? Quiero decirle que no hay un texto específico más importante que otro, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Las escrituras tienen valor todas, desde el comienzo hasta el fin. ¿Mm? Pero una cosa es también relevante aquí. Dice, agrádate mis palabras y mis pensamientos. Quiere decir aquí en el texto que aquello que pensamos correctamente, de acuerdo al propósito de Dios, es alegría, ¿m?, que es agradable, que es
algo que nos lleva a la victoria y al gozo pleno. ¿Mm? Entonces, es esos pensamientos, esas palabras que, que son agradables delante de Dios, son las que necesitamos nosotros tomarla en cuenta. Así que cuando vamos a la palabra, a la Biblia, tendremos que ir siempre en esa dimensión de cómo Dios nos quiere hablar ahora, la alegría de que de algo Dios nos quiere decir a nosotros y de paso así poder extender el propósito que tiene, porque cada texto, cada palabra Dios nos habla. Sí es bueno el gusto que cada uno tiene por un texto u otro, ¿no? Estamos tomando salmos, por ejemplo, y a muchos les gustan los libros de los salmos, ¿verdad? Pero entendemos los salmos, o de repente el caso de Proverbios, que también es importante, aunque algunos por ahí como que hay ciertas correcciones, entonces no los toman, ¿no? O el Apocalipsis, uno no quieren leerlo porque tienen miedo de que hay de cosas tenebrosas. No, ahí hay palabra de esperanza, de alegría, de seguridad en el Señor. ¿Ah? El Génesis, en fin, todos los textos de la Biblia tienen algo de importancia y son necesarios. Y se toma desde esta dimensión. Y quiero para ir avanzando, nos dice aquí la palabra en Deuteronomio. ¿Ah? Cuando Dios le está dando la instrucción a Moisés, ¿m? Y habla de esto justamente de la palabra. Y dice, oye Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Y amarás al Señor, ¿no? Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el indicativo y el principio. En esa relación, si tú amas a Dios, buscas de Dios y lo tienes que hacer de corazón, con el alma y con todas las fuerzas, con toda la, con toda la vida. ¿Ya? Y luego le dice, y estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Cómo puede estar la palabra? ¿Qué importancia o qué texto de la Biblia va a ser importante para nosotros? Es cuando ese amor de Dios se cumpla de tal manera, amarlo a Dios y las palabras de Dios estarán en nuestro corazón. Estarán continuamente ahí, estarán dispuestas, no solamente para que queden guardadas, si no estoy hablando del órgano físico, no, estamos hablando del centro de la vida humana, donde está aquello que es el centro de la vida, el motor de la vida. Y por lo tanto ahí tiene que ser esa disposición para Dios. ¿Ya? ¿Cuál es ese amor para con Dios? No es un amor sentimental, no es una cosa emotiva, tiene que ver con una disposición de corazón para buscar a Dios y para entender su palabra, para inquirir en ella, ¿ya? Para cumplirla, para establecerla, porque los principios de Dios y las normas de Dios y las leyes son para cumplirlas. Y son para nosotros los seres humanos. Es para la vida también y para que haya un orden dentro de la vida. Y dice aquí por eso que tienes que repartir a tus hijos y cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra debe estar presente en nosotros. ¿Mm? Ahora, la palabra no solamente a aquello que nos gusta de la palabra de Dios, sino a aquello que la palabra nos demanda a hacer para que podamos cumplir el propósito de Dios. ¿Mm? Entonces, no es aquí darle una importancia a un texto más que a otro. Algunos textos de repente no se entienden por otros motivos. ¿Por qué? Porque tienes que ver el contexto, la época histórica, las costumbres que habían, las motivaciones que aprendieron en el texto. En fin, muchas cosas que tienen que ver con lo que Dios demanda. Pero en el momento en que Dios habla, en el momento en que Dios nos se comunica, no es para complicarnos la vida, no es para conflictuarte, no es para obligarte a ciertas cosas, no, es para que cada uno de nosotros dispongamos nuestra vida para orientarla hacia el propósito de Dios. Dice en otro texto, ven al encuentro de tu Dios.
y aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que el encuentro con Dios es importante y gozarnos en su palabra también. Pero ojo, como alguien decía, no es solamente memorizar textos. Puedo memorizar muchos textos de la Biblia, puedo tener muchos textos en mi cabeza, en mi memoria, y repetirlas también. Pero el asunto no es eso, sino el hacerlas por obra, hacerlas en acción, ponerlas en práctica, ponerlas a vivir en nuestra vida cotidiana. Ahí es el desafío de cumplir con la palabra. Entonces, toda palabra que podamos cumplir en nuestro diario vivir, eso debe ser la más importante para nuestra vida. Aquello que entendemos de Dios es necesario cumplirlo. Lo que no entendamos, no nos compliquemos la vida, ¿no? Ya vendrá su momento, ya será en algún momento que pueda entender y ir avanzando en este estudio de la palabra y entender los propósitos de Dios y luego entenderé, dice, como dice la palabra, cuando Jesús estaba con Pedro, dice, lo que ahora hago, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Mm? Pedro en un momento estaba con el Señor y Jesús agarró una vasija, la llenó de agua, trajo una toalla y se dispuso a lavarle los pies a los discípulos. Algo que era dado solamente a los sirvientes. Y bueno, en esa casa donde habían llegado, ningún sirviente vino a lavarle los pies. Así que Jesús toma esa actitud y quiere lavarle los pies y llega donde Pedro y Pedro dice, Señor, no, esto no, ¿cómo es posible que hagas tú eso? Y el Señor le dice, lo que ahora hago, tú no lo entiendes, más lo entenderás después. Porque el servicio es justamente eso, el principio de la autoridad y de las cosas que Dios quería enseñarnos a todos nosotros, los seres humanos, es servicio, es disposición para servir. Pero aquí me tengo un ratito. Algunos cuando hablan de servicio, el servicio a Dios, sí, es fácil, entonces cumplir con esto o con otro y sirvo. No, pero ese servicio a Dios tiene que ver con el servicio al prójimo. Y la palabra está llena de eso. Dice, las cosas más pequeñas que me hiciste a estos, dice, me lo hiciste a mí. Toda cosa que hiciste a estos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto es el principio que dice el Señor. Es decir, servimos a Dios en base a aquella necesidad que tiene el prójimo y el otro. Así como Jesús vino a servirnos a nosotros. Así cuando Dios se comunica con el hombre dándole la pauta y sirviéndole de nexo por medio de su palabra. Dios es un Dios de servicio. Es un Dios de amor. Es un Dios de propósito. Es un Dios que quiere que nosotros nos corrijamos, que nos conduzcamos bajo sus principios, que hay una vida abundante en aquello que Él establece para el hombre. Solo que a veces nosotros como seres humanos pensamos que lo que está diciendo Dios no es tanto, y entonces busco lo que es mi propio beneficio porque eso me gusta. Pero saben que en Dios no va eso. No, Dios no hace lo que a ti te gusta o lo que a mí me gusta. Dios hace lo que es conveniente para nosotros y es provechoso. Y que también va a ser agradable finalmente. ¿Ah? Porque el camino con Dios, ¿sabes? Se escucha, no es malo ni tan feo. No es tan como la religión o el acto religioso nos hace ver, ¿no? A un Dios de garrote, de temor, de miedo, o de repente a un Dios demasiado lleno de gracia que no importa, pues se le escapa las fallas o errores que tú cometes porque finalmente te comprendes. Aquí no hay eso. Dios es justamente el que da las cosas de acuerdo a su propósito y entonces paga a cada uno de acuerdo también a sus actos. ¿Ve? Y bajo eso entonces, ¿qué mejor acto que acercarnos a Dios, a su palabra? Y ahora sí, aprende los textos bíblicos que tú quieras. Aquello que Dios te ha hablado y de paso, Dios nos hace recordar, ¿no? Cada texto que queda en nuestra memoria
queda porque algo Dios nos dijo en un momento específico de la vida. Y por eso llegó a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Ves? Está bien que lo guardes así, pero no son los únicos textos de la Biblia que tienes que guardar. Tenemos que atesorar toda la palabra de Dios, todo aquello que Dios ha establecido. Amén. Entonces, esto es uno de los principios que estamos compartiendo en este tiempo, ¿no? Un tiempo especial y va para ustedes, hermanos de la iglesia. Vamos a orar también para compartir y todo aquel también que esté escuchando esta palabra puede unirse a esto. Y si no tiene a Jesús en su corazón, también tiene la oportunidad hoy de venir a los pies del Señor Jesús y tener un espacio de tiempo, guardando este espacio, tomar el tiempo para qué, para dedicarse a Dios, porque ese es el todo del hombre. Es necesario entonces que cada hombre arregle cuentas con Dios. Vamos entonces a orar y agradecer al Señor, porque Él nos ha dado su palabra. Amado Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por el caminar tuyo. Gracias Señor por ser el más grande comunicador, el que estuvo dispuesto a volver a relacionar al hombre contigo. Gracias Señor porque tú hiciste un plan y de ese propósito Señor atraviesa toda tu palabra y tú nos has estado hablando a nuestro corazón. No hay ninguna falta de palabra, Señor, que pueda decir que Dios me ha dejado. A veces las circunstancias, a veces las situaciones nos hacen parecer como que Dios no responde o no contesta o que se ha olvidado de nosotros. Pero Señor, tú no te olvidas de nosotros. Por eso te damos las gracias en medio de todas las dificultades que vivimos. Que como iglesia, Señor, tú has preservado la vida y a muchos otros también te lo llevaste, pero también están con vida, porque nadie, Señor, que cree en ti, muere. Podrá morir físicamente, pero va a vivir eternamente. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor. Y ahora también oramos por aquellas personas que nos están escuchando, que todavía, Señor, no han entregado sus vidas a ti. Señor, que se dispongan a esto también y que encuentren que el único camino es Jesucristo y dedicarse a Dios es lo más valioso de esta tierra. Y eso tiene un propósito y tiene sentido. Y también nos lleva a cumplir con aquello que Dios ha establecido para todo hombre. Gracias, Señor. Ahora haz tu obra, Señor, y dejamos este espacio dándote las gracias a ti y también, por supuesto, Señor, orando, intercediendo para que tú levantes a aquellos que están enfermos, están con dificultades de salud. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa sea la que cubra, Señor, y sobre todo, Señor, pueda hacerse realidad esa sanidad completa, Señor. Gracias por todo tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y por este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por esta oportunidad. Estaremos en otro momento y también por la gentileza del pastor Valdeón, orando siempre también por la familia, por los hogares, por cada persona. Y en este tiempo busquemos a Dios, busquemos su presencia y hagamos lectura de la Biblia, memoricemos la palabra, pero sobre todo pongámonos por obra para que andemos en buenas obras. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.